Saludos a todos nuestros fieles oyentes. Su presentadora Nicole Guzmán les da la bienvenida una vez más a Aula Interactiva, el podcast que trae diferentes voces para debatir todo lo relacionado con la educación. Bueno, en el programa anterior mencionamos que los gobiernos de todas las latitudes han implementado marcos para el desarrollo de competencias digitales en educación, dando respuestas a los profundos cambios que se derivan y se esperan del auge de las tecnologías de la información y comunicación. Así, nuestro tema del día es Aprendiendo en la era de las TICs. ¿Cómo están transformando o revolucionando los entornos educativos? ¿Cuál es el panorama de la brecha digital? ¿La IA, salvación o perdición? Para abordar estas y otras cuestiones desde sus perspectivas y experiencias nos acompañan tres invitadas especiales. A mi derecha está la subdirectora general de Educación de la UNESCO, María Teresa Aristizábal. Coordina la aplicación de la Agenda de Educación 2030 para garantizar que la educación siga siendo una de las prioridades a nivel mundial. Demostró gran liderazgo durante la interrupción de la educación a causa de la pandemia de COVID-19 y ahora impulsa la Coalición Mundial para la Educación que se centra en el aprendizaje digital. También a su lado se encuentra la ministra de Educación de Colombia, Isabel Alegría, quien lidera políticas públicas en materia educativa. Bajo su gestión se han puesto en marcha programas de conectividad escolar, formación docente en competencias digitales y estrategias de innovación pedagógica con las TIC, buscando responder a los desafíos que dejó la pandemia y a las nuevas demandas de una sociedad digitalizada. Por último, nos acompaña la profesora Cristina Díaz, académica en Humanidades y doctora en Lingüística. En sus 20 años de recorrido magisterial, ha sido rectora de la Universidad de Antioquia y actualmente preside a Sinproedu, que es el sindicato de profesores de la educación pública. Bien, para entrar en materia, empecemos por definir a las tecnologías de la información y la comunicación como un conjunto diverso de herramientas y recursos tecnológicos que incluyen desde la telefonía móvil, pasando por computadoras, el internet y tecnologías de transmisión en vivo como la radio o la televisión, hasta tecnologías de difusión como reproductores audiovisuales y dispositivos de almacenamiento. Ministra, uno de sus principales objetivos en el gabinete es la incorporación de las TIC en las escuelas, ¿cierto? ¿En qué se sustenta este plan de trabajo? Bueno, para iniciar de antemano quiero agradecer por la invitación a estos espacios que ponen sobre la mesa temas tan importantes para todos como es la educación y que nos competen. Nuestra agenda toca varios puntos. Para iniciar, las TIC pueden ser beneficiosas para el aprendizaje del estudiante cuando los docentes dominan las competencias digitales y saben cómo integrarlas dentro del currículum. Hemos concluido que los profesionales que no dominan la cultura digital se encuentran en una posición cada vez más desventajosa con respecto a quienes sí lo hacen, y no solo hacia los mismos profesionales, sino incluso hacia los estudiantes. Por ello, una de nuestras propuestas apunta a la formación docente en el manejo de las TIC. Incluir estrategias didácticas de este tipo en las aulas ayudará a los estudiantes a hacer frente a los constantes cambios tecnológicos que les deparará la sociedad y el mundo del trabajo como el cotidiano en sí mismo. Muy interesante, formación y cultura digital, aspectos claves. Subdirectora, ¿podría ampliarnos estos conceptos? Por supuesto. Podemos entender la formación digital como aquellas competencias necesarias para saber buscar, discernir y producir información. A su vez, también implica utilizar los medios digitales con sentido crítico, y esto es muy importante porque la formación digital tiene un impacto directo en la sociedad. De ahí que esté tomando fuerza dentro de los programas curriculares, como lo comenta la ministra. De hecho, las nuevas tecnologías y otros aspectos de la cultura digital están provocando profundos cambios sociales, culturales y económicos. En la cotidianidad no solo modifican las tareas que realizamos con estas tecnologías, sino que también tienen consecuencias sobre nuestra percepción del mundo, nuestras creencias y las maneras como nos relacionamos. Claro, al respecto del impacto de las nuevas tecnologías y el punto de la formación digital, ¿qué opina nuestra docente invitada? Por un lado, considero que hay que hacer reflexiones serias en lo que concierne a la introducción de las TIC en las aulas. Por eso difiero un poco con la señora ministra. En realidad, no existen muchas pruebas sólidas sobre aquel valor añadido de la tecnología digital en la educación, ya que esta no solo evoluciona a un ritmo mayor del que es posible evaluar, sino que muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología, como en el caso de Parsons, ¿no? Ahora bien, pues por otra parte, comparto que los docentes dispongan de oportunidades y medios de formación tecnológica si es que consideran que mejora la interacción y la colaboración de los estudiantes. Pero, primero debe garantizarse la eficacia de esas inversiones desde el gobierno nacional. No sea que pase como en el Perú con esas inversiones de
del proyecto de una computadora portátil por niño, eso por allá en el 2007, cuando se distribuyeron como 900.000 portátiles sin pensar antes cómo articular esos equipos pedagógicamente. El resultado fue que el aprendizaje no mejoró. Claro, pues no es preciso salir del país para comprender que el problema es que las escuelas públicas han vivido la incorporación de las nuevas tecnologías como algo que necesariamente ha de utilizarse, pero sin saber muy bien por qué, para qué o cómo, sin conocer ni siquiera los efectos de su uso en el aprendizaje, en el currículo y en la organización de la propia institución. Ahora, ministra, ¿qué responde usted sobre las garantías en las inversiones realizadas en las TICs en la educación? Claro que entendemos perfectamente que para asegurar beneficios en estas inversiones, las políticas públicas deben establecer medidas y mecanismos necesarios para que las escuelas cuenten con recursos técnicos, humanos y de infraestructura mínima aceptable para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, como conexión a Internet estable y asequible. A eso es a lo que le estamos apuntando, a que las políticas garanticen a los docentes el dominio de las TIC en entornos pedagógicos, pero no es una tarea fácil. Maestra, entiendo su preocupación. Algunos docentes aún suelen sentirse poco preparados y sin confianza para utilizar la tecnología en la enseñanza. Vemos que solo la mitad de los países cuentan con normas sobre el desarrollo de competencias relacionadas con las TIC para los docentes. En particular, pienso que las nuevas tecnologías son la semilla de un cambio de mentalidad. Consideremos lo que ha implicado la invención del computador sumado al uso generalizado del Internet. Notemos incluso que en la educación están contradiciendo los paradigmas más tradicionales. En efecto, el manejo de tan cuantiosa información que se ha venido masificando ha producido cambios radicales en la forma de entender la economía, estructurarse el trabajo, ha impactado la política y los movimientos sociales. Las tecnologías requieren contextualizarse dentro de los entornos educativos particulares, considerando las necesidades e intereses de los estudiantes, los profesores, directivos, padres de familia, y desde ahí es que deberían pensarse las políticas públicas. No pocos docentes temen que las inteligencias artificiales los dejen sin trabajo. Bueno, a propósito de la inteligencia artificial, esta es vista más como una herramienta, como un símbolo de innovación y avance mundial, que los seres humanos quizás no habían concebido como tal, considerando retos, desafíos, así como matices y opiniones. ¿Cómo ven el panorama educativo frente a la IA? La subdirectora está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Antes de hablar sobre la IA, quisiera retomar la importancia del contexto como lo mencionó la maestra. Considero que no podemos dejar de pensar las nuevas tecnologías desde el marco de las especificidades contextuales de cada territorio y más aún de cada escuela. Sería caer en una gran falta hablar de tecnología sin exponer las brechas existentes en Latinoamérica, entendiendo que en materia de educación, recursos y territorialidad no estamos en las mismas condiciones. Desde la UNESCO, las tecnologías digitales son fundamentales para garantizar el derecho a la educación en esta era digital, especialmente en contextos vulnerables donde las crisis, los conflictos y la falta de infraestructura agravan dichas desigualdades. La transformación educativa se basa en la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Por eso se impulsa el acceso al aprendizaje digital, el fortalecimiento de la alfabetización tecnológica, el apoyo a los docentes y estudiantes en comunidades marginadas y la igualdad de género en el ámbito digital a través del uso ético de herramientas como la inteligencia artificial. Las TIC no son un lujo, sino una herramienta esencial para construir sistemas educativos de índole social que tengan una esencia resiliente, inclusiva y sostenible, que sean capaces de responder tanto a desafíos inmediatos como a las necesidades futuras del aprendizaje. Me gustaría continuar con esta línea. ¿Cómo visualizan la democratización tecnológica desde territorios vulnerables en Colombia? Ministra. Sí, de hecho concuerdo con la precisión de la subdirectora. No podemos obviar este tema sin primero echar un vistazo a las políticas e iniciativas que ha liderado el Ministerio en la búsqueda de dar sentido y sobre todo garantías a estos nuevos espacios a los que nos enfrentamos. El Estado cuenta con el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES 3988, el cual establece la Política Nacional Tecnologías para Aprender, diseñada para impulsar la innovación educativa mediante tecnologías digitales en Colombia y mejorar así las competencias de los estudiantes a través del acceso a la tecnología y una mejor conectividad a Internet en colegios oficiales, según información del Departamento Nacional de Planeación.
además de las iniciativas que hemos liderado en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Resalto Computadores para Educar. Ustedes entenderán que en este proceso somos grandes aliados. Este programa buscó cerrar brechas regionales y sociales al dotar de equipos tecnológicos a diferentes instituciones educativas públicas. El enfoque incluía la formación docente y el aprovechamiento pedagógico de las TIC. Asimismo, promovió la sostenibilidad ambiental mediante el reacondicionamiento y la reutilización de equipos, un elemento importante que realmente no es menor. Contamos con la fortuna de tener también el portal educativo Colombia Aprende, plataforma multimodal creada por un equipo multidisciplinar, la cual ofrece recursos de aprendizaje y sistema de información. Como pueden ver, desde el Ministerio de Educación estamos trabajando en todos estos programas que nos han permitido saldar un poco esta brecha. Es decir, tal como para la UNESCO, ambos ministerios ven la tecnología como motor de transformación educativa, inclusión social y desarrollo regional, ¿no es así? Efectivamente. Pero no todo es perfecto. ¿Qué hay de las dificultades? Es cierto, y es un aspecto que debemos resaltar. Como país no podemos ocultar o obviar las brechas digitales que aún persisten en América Latina. Se ofrece una amplia variedad de contenidos educativos digitales, accesibles y de calidad, eso es seguro. Pero no todos los estudiantes ni docentes pueden aprovecharlos por igual. Aunque se incluye recursos en línea, formación docente, materiales en formatos diversos y contenidos inclusivos, el acceso desigual a Internet, la falta de dispositivos y las limitadas competencias digitales en muchas regiones rurales y vulnerables revelan que en realidad la infraestructura tecnológica y la preparación para el aprendizaje digital sigue siendo un privilegio para algunos, mucho más que un derecho garantizado para todos. Lo anterior es un reto para el Ministerio y les aseguro que estamos trabajando para superarlo. La ministra daba ese brochazo del panorama nacional desde su experticia. Maestra, ¿algún elemento que se haya dejado por fuera sobre este planteamiento inicial? Sí, quiero aclarar que las realidades de nuestro país son mucho más complejas. El gobierno pretende imponer estas tecnologías a las escuelas con el discurso de que mágicamente hará desaparecer todos los problemas de la educación. La realidad es que las agendas políticas reestructuran los sistemas escolares en función de los intereses de las élites y sus valores, ¿no? Los medios de comunicación les ayudan a difundir su discurso hegemónico a la opinión pública. Pensar que la tecnología es sinónimo de progreso es el paradigma en el que se sustentan las políticas públicas de la sociedad del conocimiento. En resumen, equipamiento tecnológico se equipara a desarrollo social, cuando ni siquiera se ha pensado en la implementación de políticas básicas realmente efectivas. Insisto, la capacitación del profesorado, si es que la hay, ¿acaso en su diseño se tienen en cuenta los enfoques pedagógicos que la incorporación de esas herramientas digitales exigen? Y ni hablar de la inteligencia artificial. No solo está invadiendo los espacios educativos, es herramienta que esconde intereses corporativos, lógicas extractivistas de datos y dinámicas que profundizan la desigualdad, la precarización laboral docente y la homogenización del conocimiento. Sin embargo, lejos de rechazar a la inteligencia artificial, debemos asumir el desafío de disputar su sentido desde una visión emancipadora, promover una inteligencia artificial al servicio del bien común que respete la soberanía tecnológica, los saberes locales y los derechos laborales. Espacios como este en el que nos han invitado permiten la construcción crítica de ideas. De acuerdo, subdirectora. Cuando hablemos de una apropiación consciente de estas herramientas desde y para las comunidades, con regulaciones claras y participación transparente del magisterio en la construcción de futuros tecnológicos más justos, ese día estaremos hablando el mismo idioma. Sin duda podríamos continuar, aún queda mucha tela por cortar en torno a los debates recientes en las TIC. Bien, hemos recorrido un panorama amplio y complejo sobre el papel de las TIC en la educación. Hay consenso en que las nuevas tecnologías han intervenido en los modos de aprendizaje, el acceso a la información y en las formas de comunicarse. La subdirectora de la UNESCO nos ha recordado la perspectiva de la inclusión y el respeto por los derechos en la era digital. La ministra de Educación resaltó el compromiso del Estado en la modernización y en la superación de las brechas. Su voz nos invita a pensar las tecnologías desde la realidad del aula y con un sentimiento emancipador. La maestra reflexiona en el sentido de articular proyectos pedagógicos que aseguren el derecho a una educación pertinente, contextualizada, ética y transparente con las realidades profundas de nuestro país.
En conjunto, estas visiones nos muestran que el desafío no está únicamente en incorporar dispositivos o plataformas, sino en construir marcos de competencias digitales que orienten el uso reflexivo y estratégico de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo tanto sus potencialidades como sus posibles prejuicios. Transformar y democratizar el acceso al conocimiento de manera crítica y responsable depende de cómo todos los actores de la educación se articulen para cerrar las brechas cada vez más. Nos corresponde a todos seguir construyendo un camino donde la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino una aliada para la transformación social y pedagógica. Agradezco a nuestras invitadas por compartirnos sus saberes y experiencias y a ustedes, fieles oyentes de Aula Interactiva, por acompañarnos una vez más en ese espacio de diálogo y reflexión. La conversación sobre las TIC en la educación no termina aquí. Nos reencontraremos en el próximo episodio con nuevas voces y nuevos temas que nos invitan a pensar y repensar la educación en estos tiempos de cambio. Hasta la próxima.